Buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Hoy nos encontramos en este 12 de octubre, Día del Respeto por la Diversidad Cultural, con el licenciado Luis Capelletti, quien nos va a hablar sobre la diversidad cultural e histórica en Entre Ríos. Realmente en esta fecha, dentro del calendario de celebraciones, es una de las fechas que más ha cambiado a través del tiempo, ¿no? La celebramos desde 1917, el Día de la Raza. Luisito nos va a explicar por qué no es correcto hoy mencionar la cuestión de las razas, sobre todo razas humanas, y a partir del 2010, por un decreto del Poder Ejecutivo y por un proyecto del INADI, cambia el nombre de la celebración. Pero en realidad hoy el objetivo es hacer una reflexión histórica sobre no solo el nombre, sino
resignificar esta fecha, que es la idea del cambio de nombre y del decreto, resignificar la fecha, hacer una reflexión histórica y un diálogo intercultural. De todos modos, a partir de 1994, ya cuando se introduce en nuestra Constitución Nacional los derechos de los pueblos originarios, sobre todo el derecho a la diversidad, el respeto por la diversidad de sus culturas y a la preexistencia étnica, se incluye en los diseños curriculares de la educación y es un contenido transversal. Así que bueno, vamos a darle la palabra a Luisito sobre estos conceptos que a veces en la escuela todavía nos cuestan incorporar, resignificar, ¿no? La cuestión de la preexistencia étnica, el diálogo intercultural, el respeto por la diversidad o la diferencia. Buenas tardes. Bueno, como bien dijo Daniela, la idea es poder charlar un poco sobre lo que significa este día en todo el continente de Abya Yala. Abya Yala es el nombre que toman los pueblos originarios desde 1994 en un encuentro en Panamá para denominar al continente americano. Es súper interesante que podamos empezar a pensar esto y este nombre también que remite a la idea de poder autonombrarse, ¿no? Y autodefinirse, ¿no? El nombre de América fue un nombre impuesto que recuerda a uno de esos conquistadores y cartógrafos que llegan al continente y desde ahí se impone este nombre. Entonces, empezar a pensar, y como varias veces hemos reflexionado en otras instancias, pensar por nosotros mismos y empezar a construir también nuestro propio relato histórico. Bueno, a ver, Luisito, 1492, o sea, generalmente también durante mucho tiempo en el calendario aparece 1492 como el descubrimiento, la llegada de los europeos a América. Conquista, invasión, descubrimiento. Bueno, voy a pasar otra imagen. Para mí, en este caso, y desde mis maneras un poco de pensar y desde ver desde este continente, parados en este territorio, la visión del 1492 es una visión de conquista y invasión y genocidio. La verdad que las palabras estas suenan fuertes, pero las cosas existen cuando se dicen y se ponen en palabras. Entonces, lo fundamental para entender en esto es que América no fue descubierta, ya habitaba gente, ahora vamos a mostrar alguna imagen, y es fundamental seguir pensando esto. O sea, este proceso de repensarnos, también de revisión, comienza hace unos 30 años, más o menos, con los 500 años. 500 años de la conquista. Y creo que recién estamos empezando a darnos cuenta lo fatigo que fue, digamos, esta conquista y verlos así. También hay que entender... Sí. No, que el concepto de genocidio en el año 2000, recién en el 2000, ¿no? El Papa Juan Pablo II reconoce y pide perdón a los pueblos originarios en uno de esos pedidos de perdón que hace en el jubileo del año 2000 por el genocidio, o sea que hasta una institución como la Iglesia reconoce el concepto de genocidio, ¿no? Pero recientemente, pasó sí, claro, mucho tiempo. Sí, de hecho hubo muchas discusiones en torno a que era anacrónico utilizar esa palabra para estos contextos, pero es fundamental que cuando es una campaña, digamos, y un proyecto sistemático de exterminio de población, como fue en el caso americano, me parece fundamental utilizarlo. Por lo menos discutirla y empezar a pensarla. Lo que vemos un poco es una imagen de una cartografía de 1600, 1700, donde se muestra un poco el continente americano, pero para poder entender esta idea de descubrimiento, de que es una falacia, es decir, es una mentira, ya que el continente tenía población humana hace como mínimo unos 17.000, 18.000 años, que se van casi a 30.000 en las primeras ocupaciones humanas en la zona de Alaska. Quería mostrar otra imagen. Para poder entender nuestra especie humana y entender quiénes era la gente que estaba en el continente y estaba ocupando, nuestra especie humana, Homo sapiens, en términos biológicos, tiene una antigüedad más o menos de 200.000 años.
Una especie que surge en África y se expande por todos los continentes. Y hace un ingreso a América hace unos 30.000 años, 40.000 años, todavía están los arqueólogos y los paleoantropólogos trabajando en esto, pero sí hay unas evidencias de ocupaciones hace 27.000 años en Alaska. Después, esto da para hablar un montón, pero sí hacia alrededor de unos 16.000 años antes del presente, entre 16.000 y 13.000 años antes del presente, ya todo el continente estaba ocupado. Digamos, las evidencias de ocupación en Tierra del Fuego, que sería como el último espacio en ser ocupado, son de unos 11.000, 12.000 años antes del presente. Mucho de lo que voy a comentar son trabajos, síntesis de trabajos de muchísimos colegas, historiadores, Claro. Antropólogos, arqueólogos, antropólogos biólogos, lingüistas. O sea que la presencia, ahí está la preexistencia étnica, ¿no? La presencia de los pueblos originarios anteriores a esta llegada desde el mundo occidental de los europeos es muchísimo tiempo, miles de años. Miles de años antes Miles también. de Estamos años. hablando de... Y a la vez, en la región, tenemos una ocupación de un material que hemos trabajado hace varios años, en esto de un trabajo que yo había escrito hace bastante tiempo, de un material que encontramos en la colección arqueológica del Museo Camila Quiroga, de un material hallado en el río Uruguay, que son unas puntas con una morfología muy particular que se llaman cola de pescado, que en un montón de lugares de Sudamérica fue fechado por radiocarbono, por carbono 14, que es una técnica de datación absoluta, y encontrada estos materiales en ese contexto. Entonces, acá en la región tenemos, a la vez, si bien en la provincia de Entre Ríos no hay fechados radiocarbónicos tan antiguos, sí del lado Uruguay hay varios sitios arqueológicos, varios colegas que también trabajan y que hay más de 40 dataciones radiocarbónicas contemporáneas a esta fecha, entre 13.000 y 12.000 años del presente. Entonces lo que podemos ver es que nuestra región ya está ocupada en poblada. Sí. Bueno, ahí veo que vos nos ilustrás con la cola de pescado, pero también un mapa de lo que sería la Mesopotamia, Entre Ríos, porque tenemos que aclarar que Entre Ríos como provincia, por supuesto que es muy posterior, recién en los últimos años, y de la región de Salto Grande, ¿no? Es esa imagen. Sí, sí, ahí el recuadro que se ve es la zona de Salto Grande. Este es un mapa, una ilustración que acompaña, digamos, a esta presencia temprana. Lo que sí, y no vamos a hablar en este momento, hay ocupaciones humanas y hay fechados radiocarbónicos a lo largo de varios de los milenios siguientes, sobre todo una gran concentración de fechados radiocarbónicos, de sitios arqueológicos, entre el 4000 antes del presente y el momento de la conquista. Que a la vez, en el momento de la conquista, ¿no? Ahora vamos a mencionar algunos. Eso, ¿no? O sea, ¿cómo fue acá en nuestra región el choque o el encuentro de las culturas europeas con los pueblos milenarios que estaban y ocupaban y poblaban la región? Sí, yo le llamaría un encuentro, pero un encuentro fatídico para los pueblos originarios. Digamos, acá puse unas imágenes ilustrativas que son de un cronista mestizo de la zona de Perú, que es Huamán Poma Ayala, donde él ilustra de alguna manera esta llegada. En esta imagen él muestra casi todos los primeros conquistadores que arriban al territorio de Sudamérica, y donde vemos a un personaje particular que es Juan Díaz de Solís, que es uno de los primeros que llega al Río de la Plata. Al Río de la Plata. Voy a mostrar otra imagen. Y hay mucho para hablar, pero los primeros momentos, digamos, ante la avaricia y el deseo, digamos, de los metales que tenían los europeos que llegan, ¿no? Porque no solamente son españoles, también son portugueses y a posteriores ingleses, franceses, holandeses. Comienzan por un lado, se genera todo un exterminio de la población a través de los virus y bacterias que ingresan al continente, ¿no? Y de que la población local no tenía anticuerpos, pero a la vez también de masacres, abusos, violaciones, matanzas. Hay grandes descripciones, digamos, en los diarios de Colón y de los primeros cronistas, cómo maltrataban a la población, y a la vez mucha gente que eran exterminadas en la esclavitud. Pensemos que en los primeros años los españoles también, los europeos en general, esclavizan a la población local, que después hay un personaje muy interesante que es Bartolomé Las Casas, que defiende a la población originaria, y ahí ya en 1500 él
hacia 1505 ya se está quejando de los abusos por parte de los encomendadores y los comenderos y los conquistadores. Que él logra que los reyes católicos sacan una ordenanza, ¿no? un decreto donde se prohíbe la esclavitud. Que son humanos. Y se dice que son humanos. Reconoce su humanidad, ¿no? Pero bueno, también Sabemos Bartolomé que Las Casas justifica la esclavización y la esclavitud de población africana. Y desde ese momento comienza también a ingresar otro bagaje cultural a América, que es la población africana. La población afro. Bueno, para mencionar, hubo varios diferentes conquistadores adelantados, ¿no? Viajeros que llegan al Río de la Plata. La idea es un poco comentar cuál es la diversidad, como es el nombre también de esta charla, la diversidad que hay en la población humana de la provincia de Entre Ríos, o de la actual provincia de Entre Ríos, y mencionar a algunos de estos viajeros, digamos, para tener en cuenta. Hay una mención que en 1501 llega, y Gonzalo Coelho, que era portugués, llegan al Río de la Plata. No está muy claro, son de los primeros que ellos denominan al Río de la Plata como el Río de Jordán. Después hay una posible expedición en 1514, una expedición portuguesa. Pensemos que este territorio también fue siempre territorio de disputa con la corona portuguesa, por lo que fue el Tratado de Tordesillas, que es la división del mundo que se da en 1512 entre España y Portugal. Y bueno, pero la primera expedición evidente es la de Juan Díaz de Solís en 1516, donde hay disputas con los pobladores locales, con un poco con la población charrúa, pero sobre todo con la población guaraní que habitaba las islas del Paraná. Está esta idea de que también Solís sufrió antropofagia, digamos, había muchos pueblos acá en la región que practicaban. Sí. Antropofagia ritual, más allá que también lo asesinaron. En ese momento también queda un individuo que es Francisco del Puerto, que queda 12, 13 años viviendo con los pueblos originarios y aceptado, era un grumete de la armada esta de Solís. Sí. Después, para mencionar a algunos más, la cartografía es cartografía jesuita del siglo XVII, XVIII, y hay un par de expediciones más, vamos a mencionar las primeras, ¿no? Magallanes en su viaje alrededor del mundo, que lo continúa después Sebastián Elcano en 1520, Sebastián Caboto, que es uno de los primeros que fundan una ciudadela, un fuerte, en lo que es el Río de la Plata, en Santi Espíritu, Puerto Gaboto, en Santa Fe. Otra expedición de García de Moguer, y la expedición que es más conocida es la de Pedro de Mendoza, con la primera fundación de Buenos Aires. Bueno, aquí es donde también vamos a mencionar un poco esa diversidad cultural. Bueno, ¿qué se encuentran? Bueno, encuentran mucha gente. Hay varias diferentes crónicas, diarios de viajes, cartas. Podemos mencionar uno de los más conocidos, que es el viaje de Ulrico Schmidl, que era un mercenario alemán contratado por la corona española, que llega, pero él escribe, lo interesante es que escribe un diario 20 años después de irse al continente americano, como un diario de memorias, ya era anciano, y muchas de estas ilustraciones ilustran su diario, su publicación. Y los describe. Sí, los describe, es súper interesante leer el texto este. Sí. Pero bueno, son imágenes no hechas en ese momento, sino 20 años después. Bueno, ¿qué encuentra? Encuentra una diversidad humana, muchísima gente, muchos grupos humanos diferentes, con diferentes nombres, ¿no? Sí. Pero muchos de estos nombres corresponderían a los mismos grupos, sí, o las macroetnias. Las tradiciones, ¿no? Culturales. Sí, no, más que tradición, porque tradición cultural es una palabra que viene de la arqueología, sí, y no de la etnografía. Ajá. En una descripción etnográfica son grupos étnicos, es decir, que comparten, ajá, una lengua, un territorio, exacto, una manera de ser, un modo de ser. Es interesante usar esa, sí, palabra. Pero los grandes grupos que encuentran, tenemos una gran, ajá, diversidad de nombres, ¿no? Los chanás, chanás timbú, beguás, en lo que sería la macroetnia chaná, los quiloasa, corondas, mocoretaes. De ahí tenemos una gran confusión con la ciudad de Mocoretá, porque, uh-huh, los mocoretaes habitaban la costa del Paraná. Eso es súper interesante. Ahí, sí, estamos con Marcelo Tizoco, uh-huh, tratando de indagar en esto, que es un investigador, historiador de Mocoretá, que le mandamos saludo, que creo que estaba por ver. Por vernos. Entonces, estas ilustraciones nos hablan de muchísima gente. Y bueno, esas son las parcialidades chanás. En los charrúas tenemos un montón de nombres: los manchados, los martindáes, los yaros, los boanes, los minuanes, los charrúas.
Y a la vez también tenemos otro macrogrupo que son los guaraníes, ¿no? Guaraníes por un lado, también tenemos los querandíes, ¿no? Hacia la zona también del litoral santafesino, Chaco, mocovíes, guaycurús. Una diversidad humana súper interesante en la costa atlántica, los arrachanes, los tupís, ¿no? Hacia el norte los caiguás, los caingán, los macrogrupos G. Tenemos una diversidad humana habitando este territorio y poblándolo. Claramente con sus diferentes estilos y modos de vida, ¿no? Había grupos que habitaban más bien las tierras altas entrerrianas, la zona del interior, con mayor uso de la caza, de la pesca, grupos móviles y también en la zona agricultores. ¿Cómo? Y también agricultores. Y también horticultores, pescadores, cazadores, horticultores. Hay muchos trabajos en los últimos 5 o 10 años de diferentes grupos de investigación, de CONICET Diamante, de La Plata, donde están encontrando evidencia de plantas domésticas y cultivadas, sea maíz, hay algunos arroces silvestres, calabazas, o sea, zapallos, y bueno, una diversidad de evidencias que la arqueología está aportando para poder entender también la diversidad humana que existía en ese momento. Bueno, ¿qué pasó también con esto? Yo hago hincapié en esto tan importante que vos decís, Luis, sobre la diversidad, porque no nos olvidemos que en la escuela, bueno, generalmente en los manuales, una página, por ejemplo, en los de Historia de Entre Ríos se dedica una página, una carilla a los pueblos originarios, ¿no? Con una clasificación muy simple, cuando esta cuestión era muy compleja. Lo mismo la conquista, o sea, el europeo que llegó no eran estos 3 viajes, Solís, Magallanes, Elcano, con objetivos muy claros que era el paso interoceánico, o sea, había otras causalidades, ¿no? Y había diversidad, tanto en los que llegaron como en los que estaban, y como en las actividades que realizaban, en los modos de vida, en las culturas, en los valores, ¿no? Porque si no, a veces nos quedamos con esas clasificaciones o relatos simplistas que además tienen un alto sesgo, digamos, impuesto por la modernidad, ¿no? Y que se reproducen todavía en el aula y en los manuales, en los libros de texto. Bueno, con eso, si bien me aboqué a la parte más de contenido, es interesante ver esto, cómo hay toda una bajada epistemológica, es decir, cómo se genera el conocimiento, de cómo eso se traduce en los manuales escolares, en las historias que nos cuentan, que está sesgada por la colonialidad. Es decir, algo que quería mencionar al comienzo, que si bien ahora el día se llama Día del Respeto a la Diversidad Cultural, tenía ese nombre de Día de la Raza. Y en varias provincias argentinas y en otros países de todo el continente americano es el Día de la Hispanidad. Es decir, este día sigue recordando de alguna manera, o sea, por eso gran parte de las luchas de pueblo originario es, bueno, hoy no hay nada que celebrar. Se sigue conmemorando esa conquista. O sea, es un día que tiene ese peso, que a la vez el concepto de raza, bueno, esto lo voy a hacer como una aclaración, desde la antropología biológica, las razas biológicas no existen. No existe, digamos, pero sí existe como un concepto dado por la colonialidad, es decir, de una manera de ver y de pensarse, ¿no? El concepto de raza surge para poder entender que hay... Justificar la raza superior. Tal cual. Para justificar que hay alguien superior a otro y por ende puede ser explotado. Puede ser explotado. Entonces, esto en toda la historiografía latinoamericana se explica, en la clasificación de razas que había, que sigue estando presente, y a la vez en toda esta idea también de la aportación de rostro, ¿no? Claro. Que sigue estando presente. Determinadas maneras de ver y cómo se ve a la gente tienen ese correlato, ¿no? Entonces, me parece fundamental entender que ese concepto, más allá que ahora ya el día no se llame así, todavía nos falta poder entenderlo y procesarlo y vivirlo, digamos. Estereotipos y discriminaciones, ¿no? Bueno, que sufren todos estos pueblos. Llevamos a un montón de discriminación, no conseguir derechos, quedar aislados, negados, invisibilizados. Entonces, de alguna manera, en los minutos que quedan, poder mencionar algunos de estos procesos, o sea, los más directos son los que hablamos de matanza, yo te quería justamente, ¿no? Preguntar esto, porque en un tiempo atrás, ahora hace mucho que no los veo, pero en los manuales venían los mapas de los pueblos originarios
en América o en la Argentina, y Entre Ríos y el Uruguay, la República Oriental del Uruguay y Entre Ríos, no había pueblos originarios en la actualidad. Sí. Nosotros hoy sabemos, y la idea es que son parte de nuestra identidad. Creo que lo que hoy tenemos que realmente celebrar es que están en nosotros, en nuestra cultura, en nuestra identidad, y son parte de nosotros, no son otros, ¿no? Entonces la pregunta es, pero hubo un fuerte proceso de negación y batallas militares por los que se fueron extinguiendo de alguna manera, ¿no? Sí. Ya vamos a llegar a una de las partes de esa pregunta. Sí, lo voy a aclarar ahora. Hay preexistencia en la provincia de Entre Ríos, hay una continuidad en los pueblos originarios, hay muchísima gente en la provincia que se adscribe a ser descendientes o pueblos originarios. Hay 18 comunidades de población charrúa en la provincia, población chaná, población guaraní. Hace unos años también se dio a conocer el señor que se llama Blas Jaime, que es el último hablante de lengua chaná, porque por suerte él también empezó a recuperar también esa identidad y esa lengua y a compartirla en la comunidad de la provincia. Entonces, esto es fundamental decirlo, porque no solamente el exterminio militar, o sea, matar a la gente, sino que hubo y sigue habiendo, y también el sistema educativo colaboró en esa reproducción, de negar e invisibilizar a la población originaria. Ahí yo voy a poner algún par de ejemplos, muy rápido, no sé cómo estamos de tiempo, Laura. Vamos bien, bien. Yo porque hablo mucho y a veces se me va el tiempo. Bueno, algunos de los ejemplos, para ir un poco también con un correlato histórico, es con la fundación de la segunda ciudad de Buenos Aires, pero a la vez también esto se dio en la ciudad de Santa Fe. Hay un repartimiento de indios en esta carta, en el repartimiento de indios que hace Juan de Garay, que es el fundador de la segunda ciudad de Buenos Aires. Pensemos que la primer fundación por Pedro de Mendoza en 1536 fue destruida por una federación de diferentes grupos regionales. Es decir, ahí se unen diferentes grupos, chanás, charrúas, guaraníes y querandíes, para atacar el fuerte de Buenos Aires y destruirlo. Entonces, ahí también estamos hablando de otros sistemas políticos diferentes, porque se pensaba, bueno, los manuales lo cuentan, como grupos pequeños, desplazados, sin ningún tipo de organización sociopolítica, y en ese momento se genera una federación de diferentes grupos. Federación, étnicos, por un lado, que tenían complejas formas de organizarse y relación con su territorio y conocimiento del territorio. Conocimiento del territorio, tal cual. Entonces, una de las primeras mecanismos o dispositivos es el repartimiento de indios, es decir, en los diferentes conquistadores reparten la tierra y reparten los pueblos. Acá es súper interesante este documento porque menciona una gran cantidad de caciques, de nombres de caciques, de diferentes grupos étnicos diferentes, habitando el territorio. Entonces, súper interesante porque tenemos listas de gente, ¿no? Y que en nuestra región hubo reparticiones, sí, encomiendas. Encomiendas. Y además que Juan de Garay es criollo, que nace ya en Asunción, ¿no? Entonces, estamos hablando realmente de nuestra región y cómo inmediatamente de la llegada comienza también una organización colonial sí, que se impone sobre el territorio con sus objetivos, deseos y mecanismos. Para avanzar un poco, cuando estamos hablando también de región, entender que la macrorregión va más allá de lo que actualmente es el territorio de Entre Ríos, el mapita que nosotros conocemos, que tenemos incorporado en la cabeza como si fuera algo cristalizado desde hace miles de años, y no, es una creación moderna del Estado-Nación moderno, basado en todos estos mecanismos de negación y exterminio y ocupación de los territorios. Para avanzar un poco, esto es algo que en general en la escuela se da, las diferentes corrientes de conquistadoras que oficiaron y ocuparon el territorio entrerriano, por un lado, desde la fundación de Santa Fe una de las primeras ciudades fundadas en 1573. Primero y la Santa Fe después. Después otra ocupación, ahora la voy a mencionar la de Tomás de Rocamora, hacia fines del siglo XVIII, entre el 1770 y 1780, fundando las tres ciudades del sur, las más antiguas, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay. Y desde el norte, también ahora después los voy a mencionar nuevamente, las misiones jesuíticas avanzando, ¿no?, desde el norte, desde Asunción del Paraguay, haciendo misiones o reducciones hacia grupos guaraníes. Al sur,
la última, esta es una idea clásica, pero de ahora un poco la estoy también discutiendo, es que la misión más al sur, que los jesuitas no pudieron avanzar, es la de Yapeyú, Nuestra Señora de los Reyes Magos. De los Reyes Magos de Yapeyú. De Yapeyú. Pero el territorio de sus vaquerías, es decir, sus estancias ganaderas, llegaban hasta los actualmente departamentos de Federación y Concordia. Esto fue así porque hasta la expulsión de los jesuitas y 50 años después, hasta posterior a la creación de la República de Entre Ríos, Sí. en 1822, recién estos dos departamentos se integran a la provincia de Entre Ríos. Provincia, pertenecían a las misiones. Esto podemos hablar otro momento, pero no ahora. Pero me interesa ver la ocupación desde Santa Fe se da con la repartición de tierras, con hernandarias, se reparten las tierras, pero no hay una ocupación efectiva. La primera ocupación efectiva de conquista se da hacia 1749 con una campaña punitiva, es decir, con una campaña militar de exterminio. Por eso a mí me interesa pensar, bueno, esto lo mencioné un poco, como uno de los genocidios más importantes en la provincia y como un antecedente de la conquista del desierto. Porque acá hay una opción clara por el virreinato por exterminar a la gente para poder ocupar el territorio. Sí, Hernandarias suelta alrededor de 100 ganados, 100 cabezas de ganados, algunos un momento antes, que se reproduce y en esta provincia se generaron vaquerías y grandes ganados, digamos, silvestre, cimarrón. Exacto. Puenig dice que desde que Hernandarias trae los primeros vacunos desde Santa Fe hasta el exterminio, digamos, no había tanto interés porque el ganado se reproducía como cimarrón y que tuvo una gran importancia la creación del Virreinato del Río de la Plata y el puerto de Buenos Aires cuando se empiezan a exportar cueros y carne salada, ¿no? Entonces ahí también el territorio tenía que ser desocupado primero para ser ocupado después. La misma acción que sucede con la campaña Roca a la llamada Conquista del Desierto, donde se buscó exterminar a las poblaciones mapuche, ranqueles, tehuelches, y la ocupación, digamos, desde esa vaciar la tierra para llenarla. Bueno, un proceso similar también sucede. Que tiene que ver con la propiedad privada del territorio, porque los charrúas adoptaron el caballo y eran buenos arrieros. De hecho, los españoles los contrataban en forma bastante libre, pero ellos justamente se habían ido agrupando las tribus en la costa del Paraná, al sur, en lo que hoy es Victoria, Diamante, porque eran contratados para la caza del ganado cimarrón, ¿no? Sí, pero después, cuando ya el territorio va a ser ocupado, hay que desocupar. Tal cual, hubo grupos, digamos, que trabajaban como arrieros, cazando ganado cimarrón, pero después, 1749, se hace una campaña de exterminio por Vera y Mujica, donde se elimina, se mata a una gran matanza, que es en la ciudad de Victoria, la actual ciudad de Victoria, se llamaba La Matanza, después cambia nombre, y ahí es donde se acorrala a las últimas familias y se mata. Pero no se mata, porque queda esa idea de exterminio, pero sí quedó tan impuesto, y en el sistema educativo, de que Entre Ríos es una provincia sin originarios sí. Desde esta fecha, claro. ¿No? Pero ¿qué pasa con la gente? A la gente se la reparten los encomenderos, claro. Se la reparten los estancieros, como vemos en el libro de bautismo de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, lo que es actual la Catedral de Paraná, sí. De 1756, donde se reparten a los diferentes individuos charrúas. Que uno ve la contradicción ahí porque la fórmula eclesiástica dice fue bautizada la niña, claro. ¿No? India charrúa adulta. Claro. Ahí se ve la contradicción, digamos, se reparten a la gente y mucha de esa gente empieza a formar el grueso de los trabajadores rurales de la provincia. Sí. Mecanismos de negación de la identidad. E invisibilización, porque de ahí ya dejan de llamarse charrúa para ser llamados peones. Claro. Entonces ahí se ve uno de esos mecanismos. Y con nombres españoles, europeos. Y con nombres españoles. Ahora voy a poner un ejemplo. Otra de las grandes matanzas fue en 1831, muy recientemente, ¿no? En lo que es Salsipuedes, en los departamentos de Tacuarembó, acá a 150 kilómetros de distancia, donde se acorrala a las poblaciones charrúas, se procura firmar un pacto con el cacique SP, y los militares vinculados a Fructuoso Rivera los emboscaron.
Después también algunos individuos fueron llevados y expuestos en zoológicos. Mucha de esta gente es antepasados de población local entrerriana y de Uruguay y de la región. Después, por otro lado, también esto que vos mencionabas, los cambios de nombres. Esta negación que está muy presente es perder sus nombres originarios, ¿no? Y sus apellidos originarios, reemplazándolo por apellidos de otro origen, ¿no? Entonces, esto es en la región y acá en nuestro departamento es muy evidente, ya que en los censos uno ve de 1869, 1849, una gran presencia de apellidos originarios que no llegan a la actualidad, sino que fueron reemplazados. Acá vemos un caso, esto es de Uruguay, donde un tal Juan Adaparí aparece después con otro apellido. Y acá en la región, la esposa del general de la Cruz, que el general de la Cruz era guaraní y tenía este apellido porque provenía de la Cruz, ella en un documento se llama Eusebia Pananchú, en un documento siguiente Eusebia Cabrera. Entonces, esos reemplazos también son parte de esa negación. Entonces, muchos que tengamos determinados apellidos, probablemente somos parte en esta comunidad de esta negación. Por otro lado, también hubo grandes relocalizaciones de población. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Vamos bien? Sí. Grandes éxodos y relocalizaciones por esta reconversión. Bien, ya vamos a ir cerrando. Dadas por un lado por las grandes guerras de la independencia, las guerras civiles de este país, ¿no? Una vez generado el proceso de independencia y la construcción de los Estados-nación, entonces hay grandes migraciones en todo el territorio de Entre Ríos y de Uruguay, desde las misiones orientales, desde las misiones occidentales y de estos mismos territorios a otras regiones. Sí. Entonces, esto también hizo que mucha gente se movilice y pierda esta conexión, digamos, con sus propios territorios. Y sus identidades. E invasiones, ¿no? Por ejemplo, la invasión portuguesa, las invasiones afrodescendientes después de la liberación acá de vientres con la Asamblea del 13, se sabe que hubo migraciones de esclavos que se cruzaron la frontera. Nosotros estamos en una frontera totalmente abierta. Nuestra región litoral es una frontera abierta donde hay permanente movimiento y mestizaje, ¿no? Sí, está bueno eso que decís, porque por un lado, que no lo mencioné, pero ahora creo que viene un documento, a ver si está en la que sigue, es la presencia de población africana en el territorio entrerriano. Esta es una estadística de esclavos de 1848. Pensemos que la libertad de vientre fue con la Asamblea del año 13 y recién se libera de la esclavitud. Luis, la Constitución del 53 lo tiene que recordar, o sea, y ahí no se logró. Con esa Constitución se libera a los que habían quedado esclavizados. Por eso. Entonces, recién en el 53 todavía había esclavos, por eso. Entonces, en la provincia, esta presencia africana, de hecho también, acá tengo un documento local, la presencia africana en los departamentos, en el departamento Federación. Justo puse el ejemplo del departamento del distrito Tatutí, pero también hay en todos los distritos del departamento de población africana. O sea, no solo los descendientes, sino que todavía para 1869 había africanos nativos. De hecho. ¿No? Que probablemente esta persona habría sido esclava, esta Rosa Gómez, había sido esclava hasta 1853. De hecho, en Villa Libertad, cuando llegan los pobladores italianos, Cagliero manifiesta que había familias africanas también. Población africana, tal cual. Y por otro lado, el ejemplo que vos pusiste con esta cuestión, como la esclavitud perduró en el Imperio de Brasil hasta 1888, mucha población se pasa para el lado argentino, y en la provincia tenemos uno de los ejemplos de que es en Villaguay, ¿no? En lo que se llama el cementerio de los Manecos, que ahora hay todo un proceso en Villaguay de reetnización africana, y están los descendientes de esta población que vienen de esos que llegan a posteriori. Por otro lado, también la presencia, esto no hace falta que lo mencionemos nuevamente, pero sí reafirmar la presencia originaria guaraní, charrúa en nuestro territorio, en nuestra región, en este distrito. Para el censo de 1869, que es el primer censo nacional que yo mencioné, hay una gran parte de la población que es originaria, que conserva sus apellidos, que conserva su identidad. Hoy en día también en nuestra región hay muchos apellidos que todavía se mantienen, tanto
originarios como también africanos y muchos descendientes, pero por todos estos procesos de negación que también el sistema educativo hizo, por un lado la discriminación, la negación. Estereotipos. Entonces, bueno, este señor, digamos, Guarumba, es como el mayor representativo que tenemos en la región, porque fue una figura pública y relevante en nuestro territorio. Y como bien dijiste, Daniela, en la carta de Juan Cagliero, que es el primer misionero salesiano que llega y escribe a Don Bosco, que es el primero que hace la primera misión salesiana en lo que es Villa Libertad, Santa Rosa, él lo describe a Guarumba y describe que hay más de 600 originarios y que también hay población afro conviviendo. Soldados guaraníes que deben haber tenido sus familias. Claro, o sea, son casi muchos 600 más familias. Claro. Conviviendo con las primeras poblaciones trentinas, lombardas y vénetos, ¿no? Entonces, es interesante saber que también la constitución de nuestra región puntual, ya no de Entre Ríos, sino también esta, es diversa, ¿no? Y en esa diversidad, bueno, estamos. Bueno. Y por otro lado, bueno, volver a mencionar algo que dije, ¿no? Acá compartí las dos banderas de Pueblo Nación Charrúa y Pueblo Nación Chaná. Este señor, que aparte es un amor de persona, Blas Jaime, es como el que recuperó una lengua que estaba perdida y negada e invisibilizada desde 1818. Bueno, yo creo que hoy, como para ir cerrando, bueno, agradecerle a Luis esta conversación tan interesante que nos da cuenta de que de la complejidad y de la diversidad. Yo creo que llegó el momento de que hoy se celebre también el descubrimiento de descubrir, desocultar nuestra identidad de alguna forma, ¿no? Redescubrirnos en nuestra identidad. Que la Huipala nos cobije a todos los que formamos parte de la identidad, de lo que creemos, de lo que valoramos, de lo que queremos y decimos de alguna forma, y del modo de ser, ¿no? Que es mestizo, híbrido, y que muchas veces nos desconocemos entre nosotros mismos. O sea, me parece que tenemos que ir redescubriéndonos con nuestras identidades como tal cual somos. Como un cierre, también decir que esta cuestión a veces de que parece que uno está siempre revisitando y reviendo es fundamental. Las cosas hay que poner en palabras, estas memorias, estas identidades que están negadas como ocultas, esto no está perdido, sino solamente está olvidado, entonces hay que hacer todo un ejercicio de la memoria para recuperar y sobre todo para la construcción también, porque esto suena mucho a pasado, ¿no? Como cristalizado, algo que pasó, no. Por eso tenemos que seguir discutiendo y pensando y charlando, porque a la vez también estamos todos en esta comunidad, y en esta comunidad que es diversa, es plural, que hay una gran diversidad también cultural, lingüística, también en nuestro territorio puntual está llegando muchísima gente, no solo en el siglo XIX, sino actualmente, países latinoamericanos, de otros continentes, están habitando este territorio. Por ende, entender que estos procesos, que son dolorosos, o sea, hablar de muerte, de genocidio, son dolorosos, pero a la vez, pudiendo entenderlo, comprenderlo, empatizar de cómo son esos procesos, nos van a hacer crecer como comunidad. Como comunidad. Digamos, y asumir también esas responsabilidades de lo que se hizo. Exacto. Bueno, para terminar, Todorov dice una cosa, que recordar el pasado puede ser lineal, que es para rememorar los hechos en sí, o un modo de recordar que impacte e ilumine el presente y el futuro, ¿no? Hacernos cargo, como dice Luis, y hacernos cargo quiere decir también empezar a trabajar desde la escuela, desde la educación y desde lo personal, todos estos documentos que Luis nos va transmitiendo, los mapas, que hoy tan fácilmente lo podemos encontrar porque son virtuales y que nos van guiando las personas que más... también invitar al Museo Ibimaraey que tenemos en nuestra ciudad y que tiene muchísima información desde el trabajo de Juan José Rossi. O sea, me parece que tenemos que celebrar que estamos dentro de nuestra comunidad comenzando a redescubrirnos
y que tenemos estas posibilidades. Así que gracias, Luis, y gracias al gobierno de Chajarí por darnos esta posibilidad de reencontrarnos con nuestras culturas preexistentes hoy.